Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. Hoy el protagonista es el enigmático y anunciado caudillo del Tajo, que salvaría de nuevo a España, recogido profusamente por variados profetas desde hace siglos hasta la actualidad, así como el papel de España en la auténtica revolución espiritual que está por venir. En pasados días, en nuestro canal principal, hablamos como tanto en las apariciones de Fátima como en las de Garabandal, se anunciaba una segunda venida del comunismo a muchas naciones del mundo, para finalmente desatarse la invasión rusa de Europa, el gran conflicto. Son varios los profetas, como digo, y desde hace siglos, que han venido señalando este horizonte temporal, y exhortaba en vídeos pasados a estar atentos a esta narrativa, pues hay muchas concomitancias, pero muchas, con los acontecimientos actuales. Una época de desapego a Dios, de pérdida general de valores, de confusión en todos los órdenes de la vida, donde los hombres se vestirán como mujeres y viceversa, etc. etc. Afortunadamente, como decía en mi último vídeo, se detecta claramente en todas estas profecías como la virulencia de este hipotético y brutal conflicto que asolaría Europa se ha ido diluyendo en nuestro horizonte temporal, aunque haya ahora mismo conflictos localizados como el ucraniano. En Garabandal incluso se hacía alusión a tres grandes eventos: la señal, el milagro y el castigo, justito para estos tiempos en el que Rusia comenzaría una guerra en territorio europeo, así como otras señales premonitorias. La vuelta del comunismo a España, que en efecto aquí lo tenemos, una tremenda crisis económica a nivel mundial, que aquí la tenemos también e irá a peor, en fin, lo dicho, las señales ahí están. Pero independientemente de la dulcificación de ese horizonte bélico apocalíptico, sin embargo, ahí sigue en el cuerpo profético el advenimiento del caudillo del Tajo. Un ser espiritual capaz de hacer la guerra y encabezar un gran ejército, tal cual reza en las profecías más antiguas y belicistas, pero también un personaje que será inspiración para justamente eso: el necesario despertar espiritual y referencia para muchas naciones del mundo. Vamos allá con el caudillo. ¿Qué se dice de él? Las descripciones son confusas, parece como si gozara de cierto anonimato para poder afrontar su misión, pero vendría justo en estos tiempos, para levantar y defender a la nación de su propia desdicha, de la falta de valores, de la desunión e incluso defenderla militarmente de cualquier enemigo externo. Un personaje, se insiste en muchas profecías, que ya siglos atrás habría salvado a España y que muchos investigadores señalan a una reencarnación del Cid, el héroe de la reconquista española en tiempos de la invasión musulmana. Pero en este misterio que rodea al personaje a lo largo de este secular cuerpo profético, se habla tanto del caudillo del Tajo como de la figura de un gran rey, que a las veces se ha interpretado como que el aclamado caudillo acabaría siendo coronado rey, y no deberíamos confundirlos, pues serían dos personajes distintos trabajando en equipo. Decir que varios investigadores sobre este asunto apuntan a que tienen constancia como ciertas logias se toman muy en serio la venida de estos dos personajes y que están ojo a visor para intentar acabar con sus vidas y truncar así el plan mayor para España: el de ser, junto con América, la punta de lanza espiritual para la nueva tierra. Ahí es nada la broma. Pero aunque afortunadamente, crucemos los dedos, no afrontaremos ese horizonte bélico brutal en el viejo continente, sí me gustaría hacer mención, por interesante, acerca de las visiones de un profeta con mayúsculas, el ermitaño y monje francés Buch de Milas, verdaderamente todo un personaje. Este místico, que vivió en las montañas del Pirineo francés entre mediados del siglo XVIII y XIX, muriendo a los 100 años,
contaría entre sus muchos logros el profetizar al personaje de Napoleón o la propia Revolución Francesa, monje que percibiría una línea de tiempo muy negativa. Hablaría de una brutal Tercera Guerra Mundial en suelo europeo, donde la invasión de Rusia a Europa sería frenada por el gran caudillo en los Pirineos, encabezando a un gran ejército ibérico, sucediendo allí la mayor y más cruenta batalla que la humanidad vería en toda su historia. Ese ejército ibérico de españoles y portugueses resistiría heroicamente hasta el límite de sus fuerzas, y cuando todo parecería perdido, un desembarco de tropas de Estados Unidos más ejércitos de algunos países latinoamericanos posibilitarían la decisiva carga final del gran caudillo ibérico con lo mejor de sus tropas, avance que aplastaría finalmente al enemigo. Este se reagruparía a las orillas del Rin en Alemania, pero serían de nuevo derrotadas estrepitosamente por los ejércitos comandados por el gran caudillo. Sobre él y su misión, la de España y la de una Iberia unida, diría lo siguiente: comenzó a desencadenarse sobre toda España la gloria de Dios, su espíritu sobre España, materializando el reino de Dios sobre la tierra tal cual es en los cielos, conduciendo al reino de España a un avivamiento. Este movimiento del espíritu divino aplastará toda forma de terror y las falsas fachadas religiosas. Esto tendrá un impacto espiritual impresionante sobre el resto de las naciones. Mi palabra a España es aceleración. Levántate de la desesperación y entra en tu destino. Sal de tu cansancio, de tu desaliento. Sal de la pasividad a una búsqueda apasionada de tu rey y ponte las vestiduras de la alabanza. Experimentarás un despertar en los corazones al abrirse oídos a esta llamada con trompeta desde el cielo. Pero aparte de ese caudillo espiritual está la figura de ese nuevo rey, que no sería precisamente el actual Felipe VI, que algunos investigadores dicen ya conocerle, pero que callan porque saben que revelarlo resultaría incluso peligroso. Hay especulaciones para todos los gustos y yo mismo tengo una fuente muy directa que dice saber de él y de su estirpe, pero todo irá llegando. Sobre la figura de este rey redentor en las apariciones de Garabandal se decía lo siguiente: sí que vendrá, cierto es, y vendrá un nuevo rey a gobernar. Es príncipe de estirpe lejana, lejana y ya olvidada. Sí que vendrá. Ya está cerca. Será un gran guerrero, el defensor verdadero de España, de su tradición, y este españoles no os hará traición. En fin, amigos, ahí queda el apunte sobre ese caudillo ibérico y ese rey que estarían por venir justo en estos tiempos de auténtica tribulación que vivimos, y remarco que las profecías en este sentido han evolucionado más a lo espiritual que a ese horizonte bélico apocalíptico, menos mal. Que el Altísimo nos oiga. Bueno, os dejo que me quedo sin voz porque hoy estoy afónico total. Un abrazo a todos, chao chao.